Estimados y estimadas estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a desarrollar esta breve cápsula con el objetivo de poder profundizar en algunos aspectos referidos a la estrategia de análisis de la información con la que estamos trabajando, a saber, análisis de contenido. Particularmente es importante recordar que la estrategia de análisis de contenido corresponde a una técnica que va a ser útil para leer e interpretar el contenido que está presente en documentos escritos. Particularmente estos documentos escritos van a contener información que corresponden a textos propios, textos que pueden ser ajenos también, que es el caso particular del trabajo que estamos desarrollando, puesto que lo que ustedes están transcribiendo no es una creación original de ustedes, sino que corresponden al contenido producido por un tercero, en este caso por el entrevistado que les ha respondido la entrevista semiestructurada. Así también se puede tratar de un texto espontáneo, es decir, sin una planificación previa, y se va registrando directamente la información que esté transmitiendo el emisor de un mensaje, o también se puede tratar de un documento o ficha que ha sido previamente publicado y que ustedes desean analizar con algún propósito en particular. En este contexto, por tanto, el análisis de contenido se posiciona como una estrategia que resulta transformarse en un instrumento útil para los procesos de recogida de información, particularmente en los contextos investigativos. En este caso, por tanto, nosotros vamos a entender que finalmente el análisis de contenido se trata de un proceso de lectura que responde a un carácter científico. ¿Y qué implica que responda a un carácter científico? Es que es un proceso de carácter sistemático, objetivo, replicable y absolutamente analítico. Esto implica, por tanto, que se trata de un proceso que es ordenado, que está planificado, que busca considerar o reconocer ciertos aspectos que están previamente establecidos. Y estos aspectos que están previamente establecidos, en el fondo, se concretan mediante el establecimiento de una pregunta general de investigación, así como también de un objetivo general del estudio. En este sentido, por tanto, la lectura científica que vayamos desarrollando en el marco de un trabajo investigativo de carácter cualitativo puede concentrarse en hacer un análisis del contenido mismo que está explicitado en el texto escrito, puede ser en relación a el emisor que ha emitido ese contenido, así como también se puede hacer un análisis respecto de los potenciales resultados que se esperan en el destinatario o receptor de ese texto, los procesos de codificación, es decir, los códigos utilizados para redactar o para construir ese discurso, o finalmente los canales empleados para efectos de transmitir la información. En el caso particular del trabajo que nosotros estamos realizando, nos vamos a focalizar específicamente en lo que dice relación con el contenido mismo del texto. Por tanto, ese va a ser el foco de atención que nosotros vamos a reconocer como de mayor relevancia en el marco de este trabajo de análisis. Así, por tanto, el proceso de análisis de contenido es una estrategia que permite analizar diversos elementos, ya sea propios del campo de investigación o del texto mismo, ¿sí? Como ya lo habíamos conversado en otras oportunidades, el campo yo podría focalizarme o centrarme en los aspectos referidos al campo, es decir, al contexto donde se está desarrollando el proceso de investigación, pero en este caso nosotros nos vamos a focalizar particularmente en el texto. Y particularmente este texto está generado a partir de un proceso de transcripción que reproduce lo dicho por el entrevistado en el proceso de aplicación de la entrevista semiestructurada. Así, este texto en el campo del proceso de análisis de contenido podrá tener tres niveles: un texto de campo, que es la transcripción propiamente tal; el texto de investigación, que es el proceso posterior, es decir, es un texto que está segmentado en distintas partes, ¿sí? Porque los hemos ido separando en función, en primer lugar, de la pregunta de investigación y el objetivo general del estudio, así como también en segmentos asociados a partir de distintas ideas o temáticas que abordan esas secciones del texto. Y finalmente un texto interpretativo provisional que corresponde a los segmentos del texto, pero que están asociados a códigos y categorías, es decir, conceptos o frases que se transforman en una representación conceptual del contenido del segmento textual señalado. Así, por tanto,
¿verdad? El análisis de contenido se transforma en una técnica que lo que busca es poder generar inferencias, es decir, no hacer interpretaciones que en el fondo no entrega el texto de manera explícita, sino que uno a partir del proceso de análisis logra inferir, es decir, es aquel contenido, aquel conceptos o fenómenos o procesos que están más bien ocultos, que no están declarados explícitamente en el texto y que se van a ir configurando de manera objetiva y sistemática, que implica que sea de manera objetiva y sistemática. Esto implica que en el fondo los códigos que nosotros estamos logrando levantar a partir del análisis textual que realicemos o del análisis de la transcripción para el caso del trabajo que estamos realizando, será un código que no únicamente lo reconoceremos nosotros como agentes investigadores, sino que otro agente investigador que tenga alguna cercanía con la temática debiese generar o debiese reconocer un código con características relativamente similares. Y este proceso de reconocimiento objetivo se va a lograr. ¿Y cómo vamos a poder verificar esto? Mediante un proceso de validación intersubjetiva. Esto implica que voy a exponer a distintos agentes investigadores a ese texto, a ese documento escrito, y les voy a pedir que ellos puedan validar si efectivamente logran visualizar el mismo código que yo visualicé como investigador o visualizan otro totalmente distinto. En este contexto es también preciso señalar que el análisis de contenido lo podemos desarrollar tanto de manera cualitativa como de manera cuantitativa. En este caso nosotros lo vamos a trabajar de manera cualitativa, puesto que es el interés de análisis de esta asignatura. Así, cuando nosotros comenzamos a realizar el proceso de análisis de contenido, tenemos que poner en la balanza y tenemos que tomar en consideración distintos elementos. Lo primero es que antes de comenzar el reconocimiento y el levantamiento de códigos y categorías en el documento escrito, tenemos que tener claro cuál es nuestra pregunta general de investigación y nuestro objetivo general de investigación, y a su vez tener muy claro cuáles son nuestras preguntas directrices y cuáles son nuestros objetivos específicos, porque estos objetivos específicos y preguntas directrices nos van a permitir o nos van a trazar la ruta que debemos llevar a cabo para el análisis de esta información. Es decir, no voy a reconocer cualquier elemento en el texto, sino que voy a reconocer elementos que me permitan dar respuesta a esas preguntas directrices y que me permitan alcanzar esos objetivos específicos de investigación. Para esto, previo a enfrentarme al proceso de levantamiento de códigos y de categorías, se sugiere que ustedes tengan muy claro y podrían armar una tabla donde logren configurar o logren definir los objetivos específicos y también las preguntas directrices, para que cuando estén haciendo la lectura de la transcripción se vayan focalizando en el reconocimiento de aspectos que les ayuden a responder dichos procesos de interrogación. Así, el proceso entonces de análisis de contenido se puede graficar de la siguiente manera. Entonces ustedes van a tener toda esta sección de color celeste corresponde a la transcripción de un texto, pero este texto lo fuimos segmentando en distintas secciones, ¿sí? Y a cada una de estas secciones les fuimos asignando un código y por eso se le denomina CP. ¿Ya? CP4, CP3, CP1, CP2, que en el fondo corresponden a distintos códigos asignados a estos segmentos del texto. Estos códigos posteriormente yo los puedo ir agrupando y esas agrupaciones, a partir de esas agrupaciones yo voy a poder conformar categorías preliminares y posteriormente esas categorías preliminares las podré volver nuevamente a agrupar y podré generar categorías generales, lo que me va a permitir hacer un proceso de inferencia y generar finalmente un texto final. Las inferencias corresponden a la serie de relaciones que nosotros logremos establecer entre estas categorías y el componente teórico, y que posteriormente me permitirá establecer y generar un texto donde yo vaya explicando esas relaciones reconocidas y las vaya vinculando con un marco teórico establecido. Ahora, es importante señalar que en el fondo estos aspectos, estos elementos, nosotros no los vamos a, el establecimiento de categorías no lo vamos a considerar realizar para efectos de el trabajo que ustedes están llevando a cabo en este minuto. Solamente vamos a llegar a la definición de los códigos. Así, este proceso, por ejemplo, una vez que ya están definidos los códigos,
yo hago estos agrupamientos tal como lo visualizan en la pantalla en estos momentos, y con esos agrupamientos yo puedo ir estableciendo, ¿verdad? Posteriormente ir haciendo el proceso de interpretación y de generación del texto final o texto explicativo. ¿Sí? Entonces, miren, acá ustedes pueden visualizar, por ejemplo, que tengo tres códigos, ¿cierto? Vínculo paterno-filial, necesidad de una base segura y temor a hacer daño. Y esos tres códigos están vinculados a una misma categoría. Recuerden que la categoría no la vamos a trabajar en el contexto del análisis, únicamente vamos a llegar a la definición de códigos. A este código, por ejemplo, a vínculo paterno-filial, yo voy a encontrar, guíense por estas comillas que están acá, tengo una intervención, tengo dos intervenciones, tengo tres intervenciones asociadas a este código. Después al código B tengo dos intervenciones y al código C tengo dos intervenciones nuevamente. ¿Sí? Finalmente, esto se traduce de la siguiente manera. Miren, yo acá les voy a mostrar esta transcripción. ¿Sí? Ustedes lo que van a tener que hacer en el marco de su trabajo es seleccionar la intervención más extensa que les haya dado su entrevistado, y esa intervención es la que van a tener que analizar únicamente hasta lograr definir un código cualitativo. Primero, señalarles que todo esto que estoy marcando en celeste en este minuto corresponde a una misma intervención. Está segmentado en distintas celdas. ¿Por qué? Porque para poder establecer y poder ir generando los códigos, lo primero que tenemos que hacer es poder ir generando segmentos, que son unidades de registro particularmente, que abordan una temática en particular o una idea en general. Leamos los dos primeros para que en el fondo logremos reconocer esta explicación que acabo de dar. Dice, yo creo que un proceso de evaluación de la docencia bien implementado puede contribuir a que los docentes puedan ser capaces de conocer sus fortalezas y debilidades en el desarrollo de la docencia. Creo que desde ese punto de vista eso puede contribuir al mejoramiento de la calidad. Ahí tenemos un primer segmento. Leamos el segundo segmento. Dice, creo que eso yo casi diría que es un hecho que nadie podría como rechazar, porque me parece que especialmente en el pasado no existían procesos de evaluación de la docencia. Por lo tanto, el único que tenía la voz para decir si su docencia era buena o mala, o si ésta contribuía a la calidad del proceso educativo, era el propio docente, lo cual yo creo que es un problema grave. Nos damos cuenta que efectivamente los segmentos están separados. ¿Por qué? Porque apuntan a ideas distintas. Acá yo estoy reconociendo que lo que se busca transmitir es que finalmente el proceso de evaluación lo que busca es contribuir al mejoramiento de la calidad, y en el segundo caso a lo que se hace alusión es que la evaluación en el pasado era particularmente llevada a cabo por los mismos profesores. Entonces, en el fondo se apunta a ideas distintas, por tanto corresponden a segmentos, ¿verdad? Segmentos de análisis o unidades de registro diferentes. Entonces, pese a que todo esto era una misma intervención, lo dijo en una misma oportunidad el entrevistado, nosotros lo separamos porque en función del contenido apuntan a ideas diferentes. Entonces, el primer segmento nosotros lo vamos a traducir en un código, es decir, lo vamos a reducir, lo vamos a sintetizar en un código que refleje evidentemente el contenido, pero no puede ser cualquier código. El código en el fondo tiene que dar respuesta en alguna medida al objetivo de investigación que ustedes quieren alcanzar, a las preguntas directrices, a las preguntas de investigación. Entonces, evidentemente que yo no puedo perder de vista eso. Cuando esté asignando los códigos, no puedo colocar cualquier código, sino que en el fondo tienen que ser códigos coherentes con lo que yo estoy realizando en el marco de mi estudio. Sí, y por lo mismo, en este caso, como para efectos del ejemplo, entonces acá nosotros encontramos que dice: el código evaluación de la docencia contribuye al mejoramiento de la calidad, que es un código que busca sintetizar, resumir la información que está consignada en la celda. Y lo mismo en el segundo caso, dice evaluación de la docencia en el pasado, estaba a cargo del propio profesor. En este caso, por tanto, reconocemos que también se busca sintetizar el contenido de esta unidad de registro. Insisto, esto era todo una misma intervención, solo que yo, para efectos de ejemplificar, la fui separando porque es el mismo trabajo que ustedes van a tener que hacer. Van a tomar la intervención más extensa que haya señalado su entrevistado y la van a ir segmentando en unidades más pequeñas, y que estas unidades van a tener que ver con el contenido, es decir, abordan a una
temática en particular. ¿De acuerdo? Todo esto, y vuelvo acá a la lámina, es importante en el marco de todo este proceso de análisis. Hay algunos aspectos que son relevantes señalar, que tienen que ver con que el proceso de análisis debe cumplir con ciertos criterios de rigor. Y hay tres criterios de rigor asociados al proceso de investigación en el campo cualitativo, que tiene que ver con el criterio de transferencia o aplicabilidad, la dependencia o confiabilidad cualitativa y la confirmabilidad. En el caso de la confirmabilidad es importante que lo que se busca para dar cumplimiento a este criterio de confirmabilidad, lo que se busca es minimizar los riesgos y las tendencias del investigador, ¿sí? Y para ello, por ejemplo, se busca chequear, es decir, nosotros para poder cumplir con este criterio de confirmabilidad, una vez realizado el análisis, los códigos que ya hemos generado, se los tendríamos que presentar a los propios entrevistados para que ellos validaran y fijesen si efectivamente eso apunta a lo que yo quería transmitir a través de mi mensaje. O hacer un proceso de reflexión en equipos de investigadores para poder analizar las concepciones o posibles prejuicios que podrían reconocerse de manera explícita en los códigos asignados. Entonces ahí nosotros tenemos algunas maneras de poder minimizar en el fondo estos sesgos, estas tendencias propias del investigador. Por otra parte, tenemos la transferencia o aplicabilidad, que en el fondo es reconocer que los resultados que nosotros logremos obtener a partir de estos estudios nos pueden dar pautas para aplicar en otros contextos, pero pautas, no es que se vaya a aplicar tal como ocurrió en el estudio que yo realicé, lo vaya a aplicar en otro contexto, sino que me va a dar ciertas orientaciones y hay aspectos particulares que yo podría llevar a otro contexto. Y finalmente el criterio de dependencia, confiabilidad cualitativa, que tiene que ver con que yo, tal como lo hemos conversado en otras oportunidades en clase, que por ejemplo a la hora de generar las preguntas yo tengo que evitar o disminuir los sesgos a partir de minimizando las situaciones que impliquen la integración de opiniones que puedan afectar la interpretación de los datos, no establecer conclusiones previo al análisis de los resultados y evidentemente considerar todos los datos que yo tenga dentro de mi estudio. Entonces, de esa manera busco sintetizar un poco lo que dice relación con el proceso de análisis de los datos mediante la utilización de la estrategia de análisis de contenido. Espero que esta información sea útil para el proceso que están llevando a cabo.